¿Qué pasaría si de un día para otro los animales dejaran de ser comestibles? Un triunfo para los veganos, seguro, o no. Habría que pensar quiénes comerán y quiénes serán comidos. ¿Y bajo qué pretextos? Soy Yurei, y en este podcast te traigo la reseña de Cadáver Exquisito. Aspectos generales. Este libro fue escrito por Agustina Basterrica, una escritora argentina. La fecha de publicación data del año 2017, relativamente nuevo. Un manuscrito que propone una sociedad distópica, jugando con la hipocresía, la manipulación por parte del gobierno y la paranoia de la gente. Antes de continuar, debo dar una trigger warning de canibalismo, gore y abuso sexual. Si usted está en disconformidad con alguna de estas temáticas, por favor, no continúe escuchando. Resumen. En medio de una atmósfera abrumadora, Marcos, el protagonista, enfrenta su labor en un mundo donde la carne humana es tratada como una mercancía. Atormentado por las palabras que evocan la deshumanización y la crueldad de su tarea, se enfrenta a la responsabilidad de enseñar a otros a matar y despojar a seres humanos. Recuerda cómo la sociedad aceptó la transición hacia el canibalismo tras una crisis viral. A pesar de querer anestesiar sus emociones, los recuerdos dolorosos y los dilemas éticos persisten. La purga poblacional y la transformación de seres humanos en carne especial para alimentación son resultado de una trama más amplia de control. El protagonista, en conflicto con su papel y sus convicciones, busca reconciliarse con su pasado y lucha por encontrar un sentido en un mundo desgarrador y distópico. El protagonista se dirige a una curtiembre en un paisaje desolado. Reflexiona sobre su labor en el proceso de curtido de pieles humanas y sus dudas sobre por qué sigue en ese trabajo. Mientras visita las oficinas del señor Urami, dueño de la curtiembre, enfrenta la opresión del olor y la presencia intimidante del jefe. El señor Urami habla sobre el proceso y la importancia de la piel humana, mientras el protagonista lucha con sus pensamientos y emociones reprimidas. Aunque quisiera rebelarse, opta por la sumisión. Después de la reunión, se libera del ambiente opresivo y se cuestiona nuevamente su elección, recordando las razones que lo mantienen en esta línea de trabajo. Después, Marcos visita un criadero que pertenece al gringo, un dueño eficiente pero torpe. El protagonista está acompañado por Egmont Schrey, un alemán interesado en el negocio. El gringo muestra diferentes aspectos del criadero, incluyendo cabezas genéticamente modificadas para crecimiento rápido y producción de carne de alta calidad. También se menciona la exportación de sangre de hembras preñadas con propiedades especiales. Se revela que las cabezas son humanas, pero la comunicación está limitada por la eliminación de cuerdas vocales. El gringo trata de impresionar a Egmont y aborda problemas con lotes defectuosos y transporte. El recorrido culmina con el protagonista partiendo, dejando a Egmont con una mancha de salsa entre comillas en sus zapatillas blancas. Al día siguiente, Marcos se levanta temprano y entra a un cuarto vacío con una cuna donde solía estar su hijo, quien falleció de una muerte súbita con apenas un mes de nacido. Reflexiona sobre los dibujos en la cuna y la ausencia de productos con animales tiernos. Luego, escucha la bocina de un camión que llega a su casa, marcado con el nombre Todd Voldelig. Se asoma y un hombre se presenta como portador de un regalo del gringo. El hombre le entrega un sobre y una hembra PGP, primera generación pura. El protagonista rechaza el regalo y le pide al hombre que se lleve la hembra de regreso. El hombre se sorprende por el rechazo y finalmente parte en su camión, dejando la hembra atrás. Luego hace una llamada al gringo, mostrándose molesto por su peculiar regalo. El otro le ofrece papeles y opciones para venderla o cruzarla, y menciona que es un gesto para resaltar los beneficios de hacer negocios con el frigorífico Krieg. El protagonista desata a la hembra, la lleva al galpón y la ata en un camión viejo. Luego, le proporciona comida y agua antes de cerrar la puerta del galpón y marcharse. En otro momento, el protagonista enfrenta la dificultad de abastecerse de carne en un mundo post-apocalíptico y canibalista. El recorrido lo lleva a la carnicería de Spanel, donde se encuentra con detalles escalofriantes de cómo se adulteraba la carne en el pasado. Spanel, una carnicera fría y calculadora, fue una de las primeras en reabrir su negocio después de la transición y ahora vende carne especial de forma exclusiva. Marcos observa cómo Spanel trabaja con una pasión contenida y fría eficiencia, mientras recuerda su pasado en el frigorífico del padre y su conexión con ella.
Conversan sobre el negocio y la naturaleza de la carne. Spanel le encarga un pedido de cerebros y ambos comparten un momento intenso y perturbador. El capítulo 6 explora la relación compleja entre los personajes y el oscuro mundo en el que viven. Marcos regresa a su hogar para ver cómo está la hembra humana en su galpón y se enfrenta a la responsabilidad de cuidarla. A pesar de estar permitido criar cabezas domésticas, se siente atrapado por esta situación inesperada. Le provee alimento y agua a la hembra, quien vive en un estado de miedo constante. El protagonista reflexiona sobre las implicaciones morales de criar y matar a estas cabezas, recordando casos en los que tener esclavos fue prohibido y castigado. Se debate entre diferentes opciones, como venderla para deshacerse del problema, criarla para obtener carne fresca o escapar de su vida actual. Se detalla más su conflicto interno y la complejidad de la sociedad en la que vive. En el capítulo 7, el protagonista recibe una llamada de Nélida, informándole que su padre, don Armando, tuvo una descompensación en el geriátrico. Aunque Nélida sugiere que vaya a visitarlo, Marcos pospone su visita y se queda en la cama, reacio a comenzar el día. Luego, realiza diversas llamadas telefónicas para posponer compromisos, como una visita al coto de casa y entrevistas de trabajo. Intenta contactar a su hermana, pero ella está ocupada y muestra poco interés en el padre. Luego, se narra su llegada al geriátrico donde su padre reside. Se detalla la atmósfera del lugar, la relación con las enfermeras y el cuidado de los ancianos. El protagonista recuerda momentos de su infancia con su padre, incluyendo una visita a un zoológico abandonado y cómo las palabras del padre se desvanecían ante la pérdida de la madre. Finalmente, el protagonista se encuentra con su padre, quien muestra signos de deterioro mental y se comunica a través de gestos y sonidos. La narración captura la complejidad de la relación entre el protagonista y su padre, así como la atmósfera opresiva del geriátrico y los recuerdos dolorosos de la infancia. Se exploran temas de envejecimiento, enfermedad mental y la inevitable pérdida de identidad. Hacemos un salto. Marcos llega al frigorífico, un lugar aislado y protegido por cercas electrificadas debido a los intentos de intrusión de los carroñeros. Antes de entrar, reflexiona sobre la fachada del lugar y su relación con la muerte, recordando un matadero en ruinas que su madre le mostró de niño. Encuentra al guarda Oscar nervioso y saluda a algunos empleados de camino a la oficina de Crick, su jefe. En la oficina, Crick, un hombre distante e introvertido, le hace un gesto para indicar que lo atenderá en breve. Crick es un experto en números y transacciones, pero carece de interés en las relaciones personales. El protagonista es su mano derecha y es quien maneja las interacciones con las personas, algo que el jefe evita. A medida que la historia avanza, se revela que el protagonista es incapaz de matar a la hembra que tiene en su galpón. El capítulo explora la naturaleza distante de Krieg, su falta de interés en las relaciones personales y el contraste entre la eficiencia del frigorífico y el conflicto interno del protagonista en relación con la hembra en su galpón. Krieg le asigna al protagonista la tarea de evaluar a 2 candidatos para un trabajo en el frigorífico. Mientras los conduce por las instalaciones, les explica sobre la selección y faenado de la carne humana. Describe el proceso de recepción, marcado y preparación de las cabezas antes de su sacrificio, destacando las diferencias entre las cabezas elegidas para caza y las destinadas al laboratorio. El protagonista también revela que la carne PGP, primera generación pura, es la más cara y valorada en el mercado debido a su crianza a lo largo de los años. A medida que el recorrido continúa, uno de los candidatos muestra signos de malestar debido a la revelación de la verdad detrás del proceso de producción de carne. A pesar de su fatiga, el protagonista sigue adelante. Este capítulo explora la cruda realidad del frigorífico y cómo los candidatos se enfrentan a la impactante verdad detrás de la carne que se produce en ese lugar. La historia resalta la tensión entre la necesidad económica y los límites morales de los individuos, mientras el protagonista enfrenta su propio agotamiento emocional. Marcos y los candidatos entran a la sala de descanso. Desde donde observan la sala de insensibilización, Sergio, uno de los aturdidores del frigorífico, se une a ellos. El protagonista recuerda su amistad con Sergio y cómo este último justifica su trabajo como aturdidor, mencionando que es esencial para el proceso de sacrificio y consumo de carne humana. Sergio demuestra el proceso de aturdimiento a los candidatos utilizando una masa. Una joven hembra desnuda entra en el box,
y Sergio la tranquiliza antes de aturdir suavemente su frente. La hembra se desmaya y es transportada fuera del box. Aunque uno de los candidatos muestra interés en aprender, Sergio explica que el proceso requiere experiencia y cuidado para asegurar la calidad de la carne. El protagonista nota la ansiedad y peligrosidad en uno de los candidatos que muestra un deseo aparentemente excesivo por la violencia. La descripción del proceso de aturdimiento resalta la deshumanización inherente en la industria del frigorífico y la forma en que los personajes lidian con la brutal realidad de su trabajo. Los hombres observan la sala de degüello del frigorífico. Mientras presencian el proceso, una hembra que fue aturdida previamente se despierta y se mueve violentamente, cayendo al suelo. Un operario la vuelve a aturdir. El protagonista reprende al operario por el descuido y lo envía a otra área. El más alto de los candidatos experimenta náuseas y se siente mal, mientras que el otro muestra fascinación por el proceso. Observan cómo los cadáveres son escaldados y depilados en una cuba. El protagonista responde preguntas sobre el proceso y menciona futuras inversiones en maquinaria. El capítulo finaliza con la descripción de los cuerpos dando vueltas en la cuba de escaldado, creando una imagen impactante y macabra. Continúan visitando la sala de tripería. Observan el proceso de despiece y aprovechamiento completo de los cadáveres. La hembra aturdida por Sergio es desollada. Los órganos y vísceras son extraídos y clasificados. Los candidatos muestran interés, mientras el protagonista reflexiona sobre la deshumanización y la adaptación a la brutalidad del trabajo. Se cuestiona cuántos sacrificios humanos son necesarios para su propósito, evocando su dolor personal por la muerte de su hijo. A pesar de la cruda realidad, reconoce que el dolor es lo que le mantiene conectado a la vida. Después, observan la sala donde se dividen las reses en dos mitades. Motosierristas realizan los cortes mientras los operarios inspeccionan y guardan las partes. Se revela que uno de los sierristas, Pedro Manzanillo, lo mira con hostilidad debido a un pasado conflicto. Se recuerda cómo Elensi, otro sierrista, tuvo un colapso mental y realizó un acto de subversión que terminó en su despido y posterior suicidio. El protagonista reflexiona sobre el odio y la fragilidad mientras observa a los candidatos. Uno de ellos intenta grabar con su celular, pero el protagonista lo detiene y amenaza con denunciarlo en otros frigoríficos. El candidato responde con descaro y una sonrisa desafiante. Llevan a los candidatos a la salida después del incidente con el otro que intentó filmar con su celular. Llama al jefe de seguridad para informarle y expresar su preocupación. A pesar de la situación, el protagonista mantiene su determinación en abordar el tema con Krieg, el cual ya había advertido sobre la tercerización de la seguridad. El otro candidato es llevado por el jefe de seguridad, y aunque ya no sonríe, no ofrece resistencia. El protagonista despide al candidato restante con una promesa de futura comunicación. La historia cierra reflexionando que nadie en su sano juicio se alegraría por desempeñar el trabajo en ese frigorífico. Marcos se encuentra afuera, fumando y evitando entregar informes a Krieg. Recibe una llamada de su suegra, Graciela, pero es Cecilia quien está al otro lado. Cecilia está devastada y le revela que no puede volver aún, desencadenando una conversación dolorosa. A pesar de sus esfuerzos por consolarla, la comunicación es tensa y llena de tristeza. Marcos recuerda momentos clave de su relación con Cecilia, desde inyecciones de medicación para la fertilidad hasta resultados de pruebas médicas desalentadoras. La narración evoca su lucha con tratamientos de fertilidad, deudas, esperanzas y desilusiones, así como la aceptación final de que la maternidad no se limita a los cromosomas genéticos. La historia muestra el peso emocional y los desafíos que enfrentan en su búsqueda de ser padres, culminando en el nacimiento y fallecimiento de su hijo. El protagonista llega tarde a casa y se ocupa de su cabeza en el galpón. Luego lleva la cuna de su hijo al pasto y en medio de la noche utiliza un hacha y querosén para destruirla. Después observa cómo arden los objetos pintados a mano en la cuna. Marcos parece atormentado por sus recuerdos y emociones. Enfrenta a la hembra, su mascota, pero finalmente la libera y se acuesta en el pasto, contemplando las estrellas en el cielo. Deja atrás su dolor y parece despreocuparse de todo, incluso de la posibilidad de que su esposa Cecilia regrese. Su acto final es liberar a la hembra, quien lo observa mientras él se duerme en el pasto. Momentos después, despierta con una sensación de dolor y miedo,
ya que tuvo un sueño perturbador. Luego, observa las cenizas de la cuna y contempla a la hembra, sintiendo una mezcla de atracción y aversión. Se acerca a ella, pero finalmente la lleva de vuelta al galpón y se marcha en coche hacia la ciudad. Más tarde, el protagonista llega a la carnicería, entra y se encuentra con Spanel, quien está cortando un brazo en la mesa. Luego de una interacción intensa, el protagonista abusa sexualmente de Spanel, mientras el perro, un trabajador, observa desde la ventana. Finalmente, se va sin decir nada. Marcos se encuentra con su hermana en la ciudad. Ella lo invita a almorzar, pero él se muestra distante y se niega a comer carne por motivos de salud. Durante la conversación, discuten sobre el uso de paraguas para protegerse de los pájaros. Marcos afirmando que es una manipulación del gobierno, que las aves no hacen nada. Más tarde llegan sus sobrinos. Él observa su interacción mientras reflexiona sobre la vida en la ciudad y su relación con su familia. Además, nota una puerta nueva en la casa de su hermana, que especula que podría estar relacionada con la cría de cabezas de animales. Los mellizos se comunican de manera peculiar y parecen tener un lenguaje secreto. Durante la comida, la hermana se altera cuando sus hijos juegan a adivinar el sabor de los demás. La relación tensa entre los personajes revela una dinámica familiar compleja. El protagonista indaga sobre si venden cabezas de animales y finalmente se va después de una discusión. La visita deja en claro las diferencias y tensiones entre los personajes. Marcos visita un zoológico abandonado y explora diversas áreas en ruinas. Reflexiona sobre su familia y recuerda momentos dolorosos, como la pérdida de su hijo Leo. Finalmente, descubre cachorros de perro en uno de los terrarios del Serpentario y los calma mientras se conmueve por la situación. Juega con ellos en el terrario. Se ve envuelto en una situación de peligro cuando se da cuenta de que hay perros salvajes afuera que podrían atacar a los cachorros. Se esfuerza por protegerlos y logra escapar, dejando atrás a los cachorros que había nombrado: Jagger, Watts, Richards y Wood. El hombre llega a su casa y extraña a sus perros. Coco y Pugliese los tuvo antes de la transición. Luego baña a la hembra bajo la lluvia, cuidando cada detalle y borrando las marcas que la identifican. A pesar de la prohibición, siente una conexión profunda con ella y realiza un acto que desea pero que sabe que está mal. El libro está dividido en 2 partes. Ahora arrancamos la segunda. El protagonista se despierta sudoroso, sintoniza una noticia sobre vandalismo a esculturas y recuerda incidentes similares en el pasado. Se prepara para recibir a un miembro de la Iglesia de la Inmolación y reflexiona sobre su falta de concentración. Encuentra a Jazmín, quien se muestra fascinada por la televisión y la vida cotidiana. Acomoda a Jazmín y observa su sonrisa, mientras acaricia su panza, notando que ella está embarazada de 8 meses. Luego, Marcos se encuentra con la Iglesia de la Inmolación, un grupo que se ofrece para el sacrificio canibalista. Gastón Schaffe es el candidato de esta vez, y se realiza un ritual previo en el frigorífico. Se relata el proceso que lleva al sacrificio, incluyendo el uso de calmantes para tranquilizar al candidato. Finalmente, Gastón Schaffe es llevado a la zona de los carroñeros, donde es sacrificado y devorado por ellos, a pesar de la presencia de la cerca electrificada. Se menciona un incidente previo en el que una candidata joven intentó escapar y fue aturdida para evitar problemas mayores. Llega a casa agotado, y antes de entrar al cuarto de Jazmín se ducha para evitar sus muestras de afecto. El cuarto de Jazmín está adaptado para su seguridad, y ella aprendió a hacer sus necesidades en un balde. La presencia de la hembra ha llenado la casa de alegría y vida, y el protagonista se prepara emocionalmente para la llegada de su hijo. Utiliza cámaras para supervisar a Jazmín mientras él trabaja en el frigorífico y se da cuenta de que a veces parece pensar o reflexionar. En el capítulo 4, el protagonista conversa con Hurlet, un individuo perturbador y excéntrico. Hurlet describe su placer por comer seres vivos y coleccionar trofeos humanos, mientras el protagonista siente un profundo asco y repulsión hacia él. Hurlet propone un acuerdo para cazar famosos endeudados en su coto de caza, y si sobreviven, cancelar sus deudas. La conversación se centra en la naturaleza humana, la moralidad y la aceptación de nuestras propias desmesuras. Al final, ambos observan a cazadores con sus presas en el coto de caza. Hurlet acompaña a Marcos Tejo a un almuerzo con cazadores, incluyendo a Guerrero Iraola, quien solía proveer cabezas al frigorífico de Tejo.
Guerrero Iraola dejó de serlo debido a la mala calidad de las cabezas y las prácticas cuestionables. A pesar de esto, Tejo se sienta a la mesa por respeto y prestigio. Durante el almuerzo, los cazadores discuten sobre sus cacerías y comparten historias macabras. Guerrero Iraola revela haber comido carne de Ulises Vox, un rockero endeudado. Los cazadores se ríen y bromean sobre la experiencia. También mencionan el comercio ilegal de personas en el cabaret Lulú, donde se pueden comprar servicios sexuales y la posibilidad de comer a las mujeres. A pesar de la naturaleza grotesca de la conversación, Marcos se sorprende al disfrutar la comida. Hurlet le comenta que todo plato tiene muerte y le insta a verlo como un sacrificio por otros. Tejo se siente incómodo, pero no discute. El almuerzo continúa con la degustación de partes del cuerpo humano, incluida la lengua de Ulises Vox. Aunque los cazadores se burlan y celebran, Marcos reflexiona sobre su vida y su relación con su familia. Solo piensa en Jazmín y muestra cierta preocupación por ella mientras sigue en el evento incómodo. El protagonista se dirige a casa después de un largo viaje. Pasa por un zoológico abandonado donde solía ir para despejarse. Recordando su última visita, presencia una escena escalofriante en el Serpentario. Un grupo de adolescentes ha roto el vidrio y está maltratando brutalmente a los cachorros. Marcos se siente impotente y enojado al presenciar el sufrimiento de los animales. Los adolescentes discuten sobre teorías conspirativas relacionadas con un virus y el gobierno, mientras continúan maltratando a los perritos. La escena se vuelve demasiado dolorosa para él, y no puede seguir mirando. El señor Tejo recibe la visita de un inspector de la Subsecretaría de Control de Cabezas Domésticas. El inspector pregunta sobre la hembra que está en su casa y le menciona la necesidad de una inspección. A través de una conversación con el inspector, el protagonista recuerda su experiencia pasada trabajando en la subsecretaría, estableciendo conexiones con el Gordo Pineda, un ex colega. Durante la conversación, el protagonista intenta ocultar que la hembra, llamada Jazmín, está embarazada. Aunque el inspector sospecha algo, finalmente se retira después de recibir una llamada del Gordo Pineda. El protagonista se enfrenta a la posibilidad de ser descubierto y enfrentar consecuencias legales. Después de la partida del inspector, el protagonista regresa a su habitación, libera a Jazmín y la abraza con ternura. Mientras la abraza, llora y toca suavemente su panza, compartiendo un momento emocional y significativo. En su día libre, el protagonista prepara sándwiches y bebidas, lleva a Jazmín a un árbol donde están enterrados sus seres queridos y escuchan jazz instrumental. Al ritmo de músicos como Miles Davis y Coltrane, se sumergen en la música y el amplio cielo azul. Después, al sonar un tema de Thelonious Monk, el protagonista toma a Jazmín y empiezan a bailar bajo el árbol. A medida que danzan, siente la presencia de sus amigos fallecidos, Coco y Pugliese, como si estuvieran compartiendo ese momento especial con ellos. Marcos recibe una llamada de Nélida informándole que su padre está enfermo y necesita que venga al geriátrico. Aunque inicialmente quiere posponer su visita, finalmente accede a ir. En el camino, se siente abrumado por las emociones y detiene su auto cerca de un zoológico abandonado. Se desahoga golpeando un cartel y luego llega al geriátrico, donde Nélida le comunica que su padre ha fallecido esa mañana. Acompañado por Nélida, Marcos ingresa a la habitación de su padre, donde reflexiona sobre la muerte y la liberación de su sufrimiento mental. Mirando por la ventana, observa un colibrí que interpreta como un símbolo de despedida de su padre. El señor Tejo se deja llevar por la tristeza y llora. Marcos y Nélida discuten los detalles del trámite fúnebre de su padre. Él está molesto por la interferencia de su hermana en la organización y se niega a participar en un simulacro de funeral o en una reunión de despedida. Nélida intenta justificar la posición de su hermana y dar consejos a Marcos, pero se muestra distante y cansado de las actitudes cliché. Finalmente, el protagonista firma los papeles para la cremación y pide que se realice de inmediato. Nélida se disculpa por su comportamiento y nota el estado emocional de Marcos, quien le asegura que ya ha pasado por esto antes. La escena termina con Nélida y Marcos separándose en la salita del geriátrico. Hacemos un salto. Marcos regresa a su casa con las cenizas de su padre en el asiento del acompañante. Reflexiona sobre el trámite de cremación y la falta de emoción que siente al respecto. Ignora las llamadas de su hermana, que quiere participar en el proceso de despedida.
Marcos visita el antiguo zoológico y entra al aviario, recordando momentos especiales con su padre. Recuerda cómo le enseñó a silbar y comparte algunos recuerdos felices en su mente. Finalmente, tira las cenizas desde el puente del aviario y recoge arena del suelo para llenar la urna. Decide llenarla con arena sucia y cerrarla, planeando enviarle a su hermana una urna aparentemente llena de cenizas, pero que en realidad contiene solo arena de un zoológico abandonado sin nombre. Marcos regresa a casa con la urna en el baúl del auto. Su hermana lo ha estado llamando constantemente, pero él no responde. Al fin, lo llama de nuevo y le informa sobre sus planes de organizar una despedida en casa. Marcos se muestra reacio y molesto, y cuando su hermana intenta discutir los detalles, él le corta la comunicación abruptamente. La tensión entre los dos hermanos se intensifica mientras el protagonista ejerce control sobre la situación y rechaza los planes de su hermana. El prota regresa a casa, cansado después de un día de actividades. Se refugia en el alcohol y en una hamaca paraguaya, contemplando la noche. Luego de un sueño inquietante y surrealista, donde experimenta imágenes perturbadoras y simbólicas en el antiguo zoológico, incluyendo aves estáticas, réplicas de sí mismo, figuras perturbadoras y un bosque macabro, Marcos se despierta y enfrenta un día soleado con la intensidad de sus emociones y los efectos de su sueño. Culmina con un grito de angustia. En otro momento, Marcos visita el laboratorio Valka para discutir sobre la obtención de especímenes para experimentos. La doctora Valka le muestra varios experimentos perturbadores y le pide especímenes específicos. Marcos se muestra desinteresado y cuestiona la ética. La relación entre ellos se vuelve tensa, y el protagonista decide que no volverá al laboratorio después de esta visita. La doctora Valka intenta mantener el control, pero él se retira de manera desafiante. Marcos tiene una conversación telefónica con su exmujer, Cecilia. La comunicación se ve interrumpida debido a problemas de señal. La mujer le ofrece su apoyo por la muerte de su padre y sugiere que se vean, pero él prefiere estar solo. Discuten sobre su relación distante y él le hace saber que no planea esperarla indefinidamente para volver a casa. Después, Marcos llega a su hogar, abraza a Jazmín y le silba una canción. El protagonista asiste a la despedida de su padre organizada por su hermana. Ella se muestra excesivamente producida y presenta una urna con las supuestas cenizas del padre en una caja con fotos alteradas. Los invitados interactúan y comentan sobre la comida y la presentación de la ceremonia. El señor Tejo percibe un olor rancio en la cocina y descubre una cabeza en el cuarto refrigerado. Se da cuenta de que su hermana está siguiendo una moda de realizar la muerte por 1000 cortes en cabezas domésticas para eventos. Marcos se siente indignado y la confronta, quien intenta retenerlo, pero él se marcha en su auto llevándose la urna. Se revela que la urna contiene arena sucia de un zoológico abandonado y sin nombre, en lugar de las cenizas del padre. Marcos regresa a su casa después de la despedida de su padre y recibe una llamada de Mari, quien le pide que acuda al frigorífico de inmediato debido a una situación caótica. Al llegar, descubre que un camión de cabezas volcó en la carretera y los carroñeros las están morfando. Mari le informa que también atacaron y mataron a Luisito, uno de los conductores, causando su muerte. La situación es muy violenta. Crick y Marcos discuten posibles medidas de seguridad para evitar futuros ataques. Propone envenenar algunas cabezas para disuadir a los carroñeros, lo que resulta en un acuerdo. La policía llega al lugar y la escena es impactante, pero el protagonista no logra sentir empatía por los carroñeros ni lamentar la muerte de Luisito. Marcos llega a casa y descubre que Jazmín está experimentando complicaciones en su embarazo. El líquido amniótico es de un color preocupante y teme por la vida del bebé. Llama a Cecilia para que le ayude. Durante el parto, Cecilia guía a Jazmín y finalmente logran traer al bebé al mundo. Después de un momento de felicidad por el nacimiento, Jazmín intenta tocar al bebé, pero sufre un desmayo debido a la marca de fuego en su frente. Marcos la golpea en la cabeza con una masa y luego lleva su cuerpo al galpón para faenarlo. Mientras lo hace, pronuncia unas palabras en voz alta que indican su percepción de Jazmín como un animal domesticado. Punto por punto. Es un libro genial. El primer punto a destacar es el estilo de escritura. En general, uno piensa que los libros que abordan estas temáticas tengan un lenguaje complejo, muy culto, que te hace consultar cada una de las palabras en el diccionario. Bueno, esto demuestra que no es así.
El estilo de escritura es muy sencillo, fácil de seguir, rápido. Cuando lo lees, sientes que un amigo te está contando la historia, no como si fuera un ensayo científico. Me gusta cómo lo abordó la autora, 10 de 10. Seguimos hablando de la trama. Mantiene una línea de narración. Conocemos un pequeño punto de vista, el de Marcos, que forma parte de una sociedad carente de moral y ética, y donde se presentan momentos que ponen en juego nuestros valores. Es decir, todos eran iguales, hasta que el mundo se dividió en dos, los que comen y los que son comidos. Se presentó una situación decisiva que sacó lo peor del hombre, y todos actúan como si siempre hubiera sido así. Si lo trasladamos a la vida real, es exactamente lo que hacemos con los animales, nada más que no nos queremos dar cuenta. 10 de 10. Otro punto a destacar es el desarrollo de los personajes. Marcos tiene que lidiar no solo con la hipocresía y maldad de los demás o de sus allegados, sino con la suya propia. Cuestiona el hecho de que son seres humanos, pero no los consideran personas. Aunque él mismo trató como un objeto desechable a Jazmín, solo la mantuvo para gestar a su hijo, y después olvidarse de ella y comerla como si nada. Puede ser que su ambición de ser padre y las experiencias traumáticas respecto al fallecimiento de su hijo le hayan afectado al punto de tomar esa decisión, que, de nuevo, refleja el egoísmo que tenemos implantado. También el desarrollo de su hermana, quien no se dedica a pensar y reflexionar sobre las injusticias y sometimiento que hacen a las cabezas, la falsedad que demuestra hacia su familia, como no estar pendiente de su padre, y usar su funeral como un momento para destacar. 10 de 10. ¡Wow! Este libro tiene muchos dieces. Las descripciones son choqueantes y muy crudas. Como dije antes, usan palabras tan sencillas que es muy fácil imaginar la brutalidad. De hecho, ya empieza con Marcos describiendo el día a día de su trabajo en el frigorífico. La frase, media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Me gusta la ambientación apocalíptica del libro. Usa más las acciones, las emociones de los personajes, en lugar de adjetivos o descripciones genéricas. 10 puntos. Por último, y lo que más me gustó, el final y el mensaje. A ver, el final es inesperado, pero es el que merecía. Sería muy raro que el libro acabara bien. No debería de haber final feliz en ese relato. Marcos cuestiona, no entiende, en lugar de frustrarse e ir contra un sistema que no puede vencer, lo usa estratégicamente a su favor. En realidad, nuestro concepto de ser humano es así. El hombre aprovecha los recursos de la naturaleza hasta que no hayan más. En este caso, los animales. Y aclaro, no soy vegana, solo hago la comparación. Criamos vacas, cerdos, ovejas, conejos, para aprovechar sus recursos, leche, lana, piel, carne. Cosas que consideramos básicas y necesarias, incluso imprescindibles. Y tendemos a ignorar la industria macabra que hay detrás, ya sea porque no queremos empatizar demasiado, o porque disfrutamos más de todo lo que obtenemos. En este libro, ciertos humanos son criados para ser comidos, no tienen elección. Los deshumanizan para que no duela su sacrificio. Por ejemplo, sacándoles las cuerdas vocales para que no aprendan a hablar, no le ponen nombres sino marcas identificadoras y prácticas similares. Mientras menos se parezca a mí, mejor. Es una frase que podría quedar bien. Me hizo pensar mucho. 10 puntos. Una crítica social que merece más voz. Cadáver exquisito es un libro argentino muy reciente. Su autora propone una sociedad donde los valores tal cual los conocemos ya no existen. Nos adentramos en una pequeña parte de cómo funciona ese nuevo orden, al punto de cuestionarnos todo. Sin embargo, luego practicamos la hipocresía con los demás seres vivos de nuestro mundo, ignorando toda la industria sangrienta y maltratadora que hay detrás, solo porque no se parecen a nosotros, o porque no queremos que se parezcan. Una lectura que te chocará. 10 de 10 estrellas. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Coméntame, ¿lo habías leído? ¿Lo volverías a hacer? ¿O será la primera vez? Gracias por seguir el desarrollo del personaje Yurei.